Bueno, y estamos con la constitucionalista María Elena Attard, una mujer muy conocida y muy respetada en Bolivia, en un ámbito donde no solo hay pocas mujeres, sino pocas mujeres con esa potencia conceptual y con ese respeto. Cuando a mí me indicaron que para nuestro diplomado lo más indicado era invitar a María Elena Attard, me dijeron, pero te deseamos suerte, porque todo el mundo le pide cursos a nivel nacional e internacional y no le acepta a cualquiera. Sin embargo, nosotras estamos gozando de la presencia de esta mujer tan profunda y tan interesante. María Elena, ¿cómo te digo gracias? No, la que tiene que decir gracias soy yo, María. Gracias por este honor, este gusto, este espacio tan plural, tan diverso que debo decirte que nos llena de vida, porque es esa vitalidad que también nosotros recibimos y que nos ayuda también a seguir, ¿no? Claro que sí, es importante. Les estudiantes dan mucho a un curso, no es que son receptores pasivos. María Elena, quisiera que te presentes a nuestro público por si hay alguien que no te conoce. Bueno, es una respuesta muy simple. Me dicen todos Elena, me parece mucho más sencillo. No me gusta mucho el María Elena, me gusta Elena. Todos me conocen con ese nombre. Creo que más allá de cualquier cosa es importante cómo te identifiques. Yo me identifico, soy Elena. Y bueno, solo te puedo decir en palabras simples que amo lo que hago. Y también... ¿Y qué es lo que haces? Bueno, me dedico al ámbito constitucional, hago algunas herejías constitucionales, pero también ha sido un camino, ya son muchos años, puedo decir que... Sí, estoy casi 20 años en el ámbito constitucional, ¿no? Entonces también con experiencias de vida, con una historia también de luchas, también de ese intento de construir. Y bueno, en todo eso lo único que puedo decir es que amo lo que hago y también cómo lo hacemos, ¿no? Entonces planteamos nosotros en el ámbito constitucional, digo además nosotras, porque también somos una red, un grupo que trabajamos desde otros vértices. Queremos un constitucionalismo no desde el centro, sino desde la periferia. Y en ese trabajo también hemos ido mirando, reflexionando, y solo puedo decir que con todo lo difícil que puede ser, simplemente amo hacer esto, ¿no? El constitucionalismo desde estas herejías. Escuchen esta mujer tan fresca, tan linda. Cuando nosotras inauguramos el diplomado, estaba presente con toma de palabra el fiscal de Distrito de La Paz. Y me dijo, no, pero ha sido mi profesora. Estaba contentísimo, como que diciendo, bueno, como que tu nombre nos salvaba muchísimo de que nos critiquen que estamos haciendo un diplomado de justicia feminista sin juristas. Eso no es así. Hay muchas juristas, pero no solo juristas, porque la justicia no es propiedad de los abogados y las abogadas. Señores, señoras o como quieran llamarse. No es su propiedad la justicia. Escuchen el nombre del curso que está dictando Elena Attard en el diplomado Justicia Feminista. Es un diplomado que dura 4 semanas y cada semana cambiamos de docente. Entonces, la primera semana fueron Carolina Meloni, filósofa, y Adilia de las Mercedes, abogada internacionalista. La segunda semana es María Elena Attard, constitucionalista boliviana, súper prestigiosa. Ella enseña en niveles de posgrado. Y Lucía Shiloj, que es abogada del ámbito de la justicia indígena originaria en Guatemala. Bueno, escuchen el título que tiene el curso de Elena y le voy a pedir que nos lo explique. Se llama así:
propuestas de herejías constitucionales y hechizos normativos y embrujo jurisprudenciales para justicias feministas. Me encanta, pero creo que hay mucha gente que no te lo va a entender. Explícanos el título. Claro que sí, María. Bueno, primero partimos de una mirada muy crítica a la ley. Es decir, con toda la historia, creemos que la ley siempre ha sido servil al patriarcado. Hoy en el diplomado, por ejemplo, veíamos cómo la ley, en muchos casos, más bien ha sido el instrumento para la opresión de las mujeres, para la opresión de los pueblos indígenas, porque tiene que ver mucho con la visión de democracia, como nace la democracia. Entonces, la primera mirada son las herejías constitucionales. Entonces, el planteamiento de estos aportes de justicias feministas, que además plantean una metodología totalmente distinta, quiere superar esas todopoderosas togas negras, pero a partir de la voz de quienes históricamente no han tenido voz. Entonces, las herejías constitucionales no parten de una mirada de justicias basadas en la ley. Sí, tenemos espacios importantes desde procesos constituyentes, desde la Constitución, y las herejías pues parten de rupturas que también tienen una historia. ¿Por qué? Primero, si vemos la mirada, o sea, el proceso de todo lo que ha significado el nacimiento de los estados republicanos, parten de un proceso previo de todo lo que ha sido la violencia colonial, ¿no? Y toda la violencia desde la invasión española está muy vinculado también a un proceso, todo el tema de las herejías y la persecución en Europa, justamente que tiene sentido por este rechazo al pluralismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo el tema de la religión? Por eso esta mañana reflexionábamos sobre la importancia del Estado laico, ¿no? Entonces, la religión, todo el proceso de violencias, de este punto de la época colonial va a tener una trayectoria en estados republicanos que además se han alimentado de modelos de ver una democracia y los derechos desde la posición de poder. Reflexionábamos cómo vienen incluso los modelos de estados modernos que en realidad privilegiaron al varón, ¿no? El propietario, burgués, y cómo también se asumen estos modelos, y cómo desde una teoría de la representatividad, era una representatividad en Bolivia, la Constitución de 1826, quienes eran ciudadanos, los varones, letrados, no sujetos a servidumbre doméstica, ¿no? Cuando viene también todo un proceso de expoliación territorial. Y entonces la ley justamente sirve de instrumento para legitimar profundas relaciones asimétricas de poder. Entonces la mirada de la ley, la mirada de la igualdad formal que ha ido teniendo un avance, ¿no? Y que podemos entender que en toda la evolución histórica, que todos somos iguales ante la ley, pero la gran pregunta, María, es: todas, todos y todes, ¿estamos en las mismas condiciones para ejercer nuestros derechos? No. Entonces, ahí vemos cómo estas herejías van a tratar de desmitificar ese Dios de barro de la ley, de la representatividad, de una democracia, de un modelo de Estado-nación, de toda la historia crítica que hay que mirar. Y estas herejías tratan desde la diversidad de dar voz a quienes históricamente no han tenido voz, de quitar esa verticalidad, esas todopoderosas togas negras, ¿no? De entender que no hay una justicia, sino hay unas justicias, un sistema plural. ¿Podrías explicarle a la gente cuál es la diferencia entre
un sistema de justicia no plural, no sé cómo se lo llama, y el pluralismo jurídico, ¿qué hemos ganado con el sistema de justicia plural en Bolivia? Claro que sí, María. Bueno, primero, históricamente la justicia, justamente por esa crítica desde la mirada de la ley, desde la protección, hoy día veíamos, por ejemplo, cómo la codificación de Santa Cruz, por ejemplo, un dato, en el tipo penal de violación para para el Código Penal de Santa Cruz, el tipo penal exigía el concepto de que la mujer sea honesta. Entonces, claro, ahí viene toda la mirada de los estereotipos y esa era un sistema de justicia que representaba un modelo, que excluía del acceso a la justicia bajo una mirada de un solo sistema, pero además un solo sistema que ni representaba a las mujeres, ni a las diversidades sexogenéricas, ni a los pueblos indígenas, ¿no? Que en realidad la justicia fue también una herramienta de legitimidad de factores de poder históricamente hablando. Entonces, esa es la formación de la justicia. Además, es esa formación vertical, esa justicia ritualista, ¿no? Por eso el término los palacios de justicia, ¿no? Esa mirada y ese vertical. El doctor. ¿Has visto la mofa de los doctorcitos de Charcas, ¿no? Que claro, es una crítica desde esa mirada totalmente vertical. Entonces, desde una mirada de la plurinacionalidad, o sea, surgen también sistemas plurales de justicias, no solo basadas en la fuente única que se creía que era la ley, desde las diversas cosmovisiones y que también tienen aportes de democracias también plurales. Entonces, por eso, constitucionalmente, ha habido un reconocimiento de igualdad formal, es decir, entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Lamentablemente, y aquí va también el tema de la crítica desde estas herejías, el problema ha sido esta brecha porque la cultura, María, no ha cambiado. Y lo vemos. Y por eso este trabajo, cuando yo te decía, amamos lo que hacemos, pero también sufrimos con lo que hacemos. ¿Cómo? Y cuando vemos, es también muy difícil. Y solo voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer va a un juzgado, una mujer que es indígena, que no tiene recursos, solo va a revisar, que además no tiene para pagar a su abogado, ¿no? Entonces entra y eso implica cómo tenemos que trabajar estas herejías implican un cambio de mentalidad. Y cuando ella entra al juzgado, le dicen, no, vuelve la próxima semana, no te lo vamos a buscar, no tenemos tiempo, anda a fotocopiar, cuando hay mujeres que apenas si tienen para subsistir en el día y todavía tienen que estar con las fotocopias, tienen que llevar a notificar sus medidas de protección al agresor, ¿no? Y cuando entra al juzgado, el abogado de cuello blanco es la propia cultura. Doctor, pase, ¿en qué le ayudamos? Se lo vamos a hacer fotocopiar. Entonces, son mensajes, y no estoy hablando a nivel de los jueces, ni decir a nivel de los jueces o a nivel de los fiscales. Entonces, por eso, la mirada de igualdad que tiene el sistema judicial es perversa, porque claro, la periferia no existe. En las audiencias, cuando vemos, y por eso tratamos de reivindicar mucho esta visión del derecho sentipensante, Falsborda también aquí tiene una mirada, porque claro, tú sabes lo que significa llevar un proceso en el sistema judicial que tenemos. Tengo una idea cercana, pero claro, no directa. Claro. Entonces, el sistema judicial se ha vuelto tan perverso, tan inhumano, que seguimos con los ritualismos. La mayoría de los procesos de justicia ordinaria terminan después de 20 años, por forma,
no hay una visión de realmente justicia, de lograr el equilibrio. Pero eso es más perverso aún, María, porque si miramos más profundamente desde esta visión crítica del constitucionalismo, vemos, por ejemplo, el sistema penitenciario y el sistema penal, que yo creo que es la mirada más descarnada de cómo se ha instrumentalizado esa única justicia, pero además para quienes no tienen voz. Si tú ves los datos del propio sistema judicial, del Ministerio Público, la detención preventiva, yo quisiera abordar y aprovechar estos espacios. Cuando trabajamos mucho con mujeres privadas de libertad, y yo te debo decir, María, que nos duele ver tantas mujeres. Podríamos decir que en el siglo XXI hay derechos, ¿no? O sea, por lo menos de teoría, pero no los hay. Entonces, cuando tú ves esa realidad, cuando tú estás en las cárceles, cuando ves la tortura directa, ¿no? Entonces tú dices, es una justicia que realmente es una justicia del privilegio. La mayoría de los datos de detención preventiva, que ya son alarmantes en Bolivia, ¿a quiénes afectan con mayor rigor? O únicamente, diría yo. María, sí. Únicamente entre mujeres pobres indígenas. Ya está. María Elena, nosotras hemos titulado este diplomado como de justicia feminista. Claro, es un título muy provocador. ¿Qué quieren estas? ¿Te atreverías tú a pincelar algunas definiciones de lo que podríamos entender por justicia feminista? Sí, querida. Voy a hacer el esfuerzo. Unas cuantas. Bueno, yo primero quisiera decir qué es lo que no queremos. Perfecto. No queremos a las todopoderosas togas negras, María. No las queremos. Porque la verticalidad. Voy a ir mi crítica, porque claro, también hay que ir integral y hay un sistema plural de justicia. Pero yo creo que la primera mirada tiene que ser la de justicia indígena, ¿no? La de justicia ordinaria, porque también podemos aprender mucho de las justicias indígenas cuando también nos quitemos los prejuicios que tenemos. Entonces, yo lo primero que creo que las justicias feministas deben plantear desde las voces diversas es que ya no queremos las todopoderosas togas negras. ¿Qué significa esto? Significa que las diversidades tienen que tener voz. Y eso implica cambio metodológico, María. Ese juez que nos han enseñado, somos muy críticas los abogados y abogadas que nos escuchan, nos dirán, ese Dios de barro del positivismo jurídico, ese es uno de los temas que no queremos. Ese juez de escritorio, ese juez que tiene los 20 expedientes, ¿no?, que no son vidas para los jueces. O mucho más que los 20 expedientes. O más que los 20 expedientes. En el caso boliviano yo creo que los 20 expedientes ya no son vidas, sino son tarifas. Además, eso es lo que no queremos, María. Entonces, cuando las mujeres, cuando las periferias llegan al sistema de justicia ordinaria, tienen que tener voz directa. Esos monólogos en las audiencias judiciales de los doctores, entre doctores, ¿no? La víctima no interesa. Y además que la víctima no solo no interesa, sino que no entiende. Y además no entiende. Se está hablando de su vida, de ella, de su futuro, y no tiene acceso a la comprensión de lo que se está diciendo. Correcto. Y tiene que hacerlo a través de su abogado. Y tiene que ser el interlocutor, el abogado que probablemente nosotros tampoco va a muchas veces entender. Hemos presentado amparos constitucionales y cuando sale el tribunal a dar su resultado, yo me siento al lado del abogado. ¿Qué está diciendo, hermana? ¿Hemos ganado, perdido? Porque ya me interesa a mí la cosa básica, porque claro, todo el desarrollo es importante porque hay matices.
Y me tiene que ir traduciendo Claro, la compañera claro. que nos ha representado, porque si no, No no se se entiende. entiende, claro. Esa no es una justicia de proximidad. María, esas son unas todopoderosas togas negras. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Y la pregunta ¿es posible esas son las herejías? Por ejemplo, en el cambio metodológico vemos el tema de los diálogos interjurisdiccionales, interculturales. Para empezar, las audiencias no tienen que realizarse en las oficinas de los todopoderosos. Estamos trabajando, te pongo un ejemplo, por ejemplo, con todo el tema de la contaminación en la Amazonía, el tema del mercurio. No, claro, fácil, incluso desde la teoría. Cuando tú vas y ves qué significa ser mujer en una zona con minería especialmente ilegal, tu perspectiva de justicia cambia totalmente. Entonces, esas todopoderosas togas tienen que quitarse. Los tribunales tienen que ir, tienen que escuchar en términos tan sencillos, ¿no? Sin trajes, sin formulismos, sin ritualismos, sin los expedientes que van a empapelar los juzgados. Ese va a significar un cambio profundo de metodología, porque ahí realmente las periferias van a tener voz. A ver, escuchen esto, y lo dice una constitucionalista. No es que lo está diciendo la compañera que vende frutas o la compañera que es víctima de una contaminación de explotación aurífera, que también tendríamos derecho de decirlo. Claro. Pero cuando lo dice una constitucionalista, lo está diciendo desde dentro. ¿Cómo logra Elena Attard ser una voz contestataria dentro del sistema jurídico, dentro del... porque el sistema jurídico, para mi gusto, el sistema de justicia empieza en la carrera de Derecho, por eso los he llamado fábrica de pillos y he sido catalogada como persona non grata a mucha honra. Empieza en la carrera de Derecho y termina, por supuesto, en el último juzgado de turno, el que nadie quiere, donde llegan solo los pobres, porque hay juzgados que se pelean más, ¿no? Los juzgados en materia civil se los pelean, se los reparten, es más, se venden y se compran esos juzgados y la persona invierte para luego recuperar con una serie de extorsiones. Entonces, ¿cómo ha logrado una constitucionalista formar parte del sistema y ser tan contestataria? ¿Cómo es que no te han expulsado? ¿Cómo que es que no te han... es decir, ¿cómo? Sí, pero hoy hay, porque yo lo he constatado, un nivel de respeto muy grande que te has ganado tú. ¿Cómo ha sido tu vida ahí adentro? Yo creo que ha sido también parte de experiencias, María. Yo he tenido una formación como la mayoría de mujeres que entramos a la Facultad de Derecho, totalmente tradicional. Y claro, también han sido experiencias de vida, miradas diversas y cambios que han ido generando un trabajo duro, un trabajo difícil, poco comprendido. El constitucionalismo siempre ha sido un constitucionalismo de cuello blanco, María. Siempre un espacio de varones. Una gran jerarquía dentro del propio sistema jurídico. Dentro del propio sistema jurídico. Y bueno, no sé cómo, pero hemos empezado con experiencias importantes, ¿no? Que también la vida te va llevando. Hemos empezado con algunos casos que te van marcando. Yo recuerdo, María, o sea, porque hay hitos también. Yo creo que cada persona se transforma. Tú me preguntas cuando yo tenía 22 años y terminé la universidad, yo me podía vislumbrar en este trabajo y te voy a decir que no, porque es un trabajo que lo vas viendo. Yo recuerdo, y han habido algunas experiencias importantes, ¿no? Recuerdo que
una vez trabajamos, este fue uno de los cursos, son esas experiencias que cambian, ¿no? Fue un curso, se denominó de peritos indígenas, ¿no? Que justamente tenía una mirada de no trabajar con esa mirada también de la tradicional academia. Y llegó una hermana, mamá Marcela, de Songo, y habían bloqueos. Yo vivía en Sucre, ¿no? Y la hermana llegó, caminó toda la noche. Llega y me dice, y se saca el zapato y me muestra las ampollas que tenía porque había caminado toda la noche. Y me dice, ¿sabes? Yo en mi comunidad siempre he querido defender los derechos, o sea, tengo que aprender, tengo que ver esto, porque tengo que ir a replicar. ¿Y cómo me iba a perder? Prefiero caminar. Y eso para mí lo tengo grabado en la mente porque, claro, nosotros estábamos, y hoy contigo también hablábamos, ¿no? De las universidades, o sea, cómo la mirada es una mirada que no mira los graves obstáculos. Y ahí me di cuenta que la academia tiene que cambiar y que tenemos que rescatar. Y claro, o sea, la mujer indígena nunca ha tenido voz. O sea, las leyes, por eso soy tan crítica con la ley. Nunca podrías decir, si una mujer indígena con las trenzas va a un tribunal, no la van a mirar. Ya, pero ¿sabes qué nos ha pasado, María Elena? Es que nos ha pasado algo muy grave en Bolivia, algo muy perverso. Hemos tenido a María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Electoral, transformer de todas maneras. Ahora tenemos otra compañera que cubre el cupo indígena, otra transformer en el Tribunal Supremo Electoral. Hemos tenido en varios tribunales de justicia mujeres que se autodenominan indígenas y que se han erigido sobre un sistema corrupto para darle continuidad. Y entonces eso ha resultado ser muy perverso, muy perverso, porque esa gran reivindicación del otro, la otra, en un lugar, no ha representado la transformación de ese lugar. Te voy a poner un ejemplo más cercano. Las mujeres en la carrera de Derecho, en Bolivia la carrera de Derecho es la que primero agarraron las mujeres. Es decir, a principios del siglo XX se tituló la primera mujer abogada. Banzer tenía una mujer que ya no me acuerdo qué se llamaba en los máximos tribunales, que era su fan y la puso él. La cantidad de juezas, la cantidad de mujeres fiscales que son capaces de liberar un feminicida, un violador, que son capaces de cobrar, que son capaces de quitarle a una madre su hijo a una madre, a ciencia cierta de que ese hombre está usando a ese niño para cometer más violencia, pero que sacan un deber ser materno patriarcal, son muchas. Entonces ya es hora de que digamos muy claramente que las mujeres en sí, por ser mujeres, no pueden cambiar el sistema de justicia, y los indígenas, y las indígenas, por ser indígenas, no pueden cambiar el sistema de justicia. Lo que hay que hacer es generar conceptualmente la discusión metodológica conceptual que represente esos cambios. Entonces, ahí sí me gustaría escucharte, porque si no, ¿qué piensas tú? Es decir, las mujeres en el sistema de justicia no han cambiado el sistema de justicia. Por el contrario, lo han repetido. Es decir, nosotras vemos, porque nosotras hacemos una academia no solo desde la teoría, trabajamos en litigio estratégico. Ya. O sea, ¿por qué? Porque una academia desde la teoría es desvinculada de la realidad. Entonces, vemos casos emblemáticos que tienen esa mirada de transformación
y vemos que no es una cuestión de ser mujer o ser indígena, ciertamente. Ni ser marica o ser trans, nada de eso. Pero también vemos, yo en mi experiencia de estos años, he conocido lideresas, he conocido líderes, he conocido personas. Y sí, y quizás te podría dar una explicación simple, no tan ni teórica. Es una cuestión de convicción, María. Pero ¿cómo medimos eso? ¿Cómo medimos eso? Yo también, digamos, tengo mucha fe en muchas mujeres. Y tengo mucha fe en el pueblo zuliano. Para el trabajo. Pero ¿cómo lo medimos en términos de posibilidad de transformación real? Es difícil porque además la transformación no se va a dar desde un cambio radical, o sea, son procesos. Pero lo que pasa es que también ha habido una idea, y aquí quisiera ver, por ejemplo, el rol de la mujer en la justicia. Las mujeres han seguido en la mayoría de los casos, y ahora que seguramente quisiera hablar también de la ley 348, que es un punto que está pendiente desde las justicias feministas, pero esta mirada, ¿no?, de repetir estos patrones, es decir, en sistemas con corrupción, en sistemas en los cuales también hay una lógica, es como una corriente, solo el ser mujer no es suficiente. Porque también pueden haber hombres que transforman la justicia, María. Totalmente. Y lo hemos visto. En algunos casos que han sido emblemáticos, y por ejemplo nosotros trabajamos muchísimo, uno de nuestros temas fundamentales es la reparación integral de daños, ¿no? Cuando hay violación de derechos. Y paradójicamente te puedo decir que en muchos casos hemos tenido una buena recepción, no necesariamente en mujeres, totalmente, sino en varones. Entonces, no es una guerra de sexos, para hombres, mujeres. Yo creo que no se trata de ser hombre, ser mujer o una autoidentificación, pero sí es importante entender que en estas sociedades homogeneizantes, profundamente racistas, sí hay una lógica de exclusión y eso no lo podríamos no entender, pero también hay elementos y creo que sí, a pesar de todo, hay líderes, pueden haber juezas, pueden haber jueces que pueden llegar a ser un cambio trascendental. Y eso implica también transparentar mecanismos de justicia. Eso no lo vas a lograr en tribunales con las paredes cerradas, ¿no? Si una decisión se toma con la puerta cerrada, o sea... Una también, cosa que, ¿sabes qué pasa, Elena? Yo creo que si los juzgados y las fiscalías se compran, claro, es imposible que ningún juez, ni ninguna fiscal, ni ninguna jueza opere de manera distinta, sí, que no sea la corrupción. Es decir, si un juzgado lo compras por $50,000, resulta que primero tienes que recuperar la inversión y segundo, rentabilizarla. Entonces, aquí no es, es decir, no es que hay el bueno, hay el malo, la buena, la mala. Es un sistema que está muy podrido. A ver, estamos hablando, claro, del diplomado, de las clases. Nosotras, te diré que estamos haciendo este diplomado para legitimar los instrumentos que venimos construyendo de justicia, que no forman parte, por supuesto, de los procedimientos que el sistema exige. Y también porque nos hemos cansado de pelear por la ley. Correcto. Y el mito de que la ley cambia las cosas. Entonces, nosotras estamos queriendo empedrar el camino para la construcción en este pluralismo jurídico de una justicia feminista. Así como hay una justicia indígena, así como hay una justicia ordinaria, una justicia feminista que se acoja al paraguas del pluralismo jurídico. Esa es nuestra mayor, digamos, nuestra mayor utopía. También porque si bien los cambios no son
definitivos ni son rápidos, también tenemos una vida corta y la queremos gozar. No queremos vivir sufriendo. Queremos darle una solución a una mujer que es violada. Queremos darle una solución a una joven que sufre pues abuso. O sea, queremos sentar un precedente. Queremos poder decir, las cárceles reproducen violencia, pero hay otras soluciones. Entonces, ¿piensas tú que el cierre del Ministerio de Justicia o la permanencia del Ministerio de Justicia afecta de alguna manera toda esta podredumbre generalizada? Yo tengo una visión muy particular. Primero, creo que desde el Ejecutivo no se solucionan los problemas. Y lo digo desde una postura también teórica. Claro. ¿Por qué? Bolivia constitucionalmente ha asumido un sistema hiperpresidencialista, históricamente. Y si vemos la Constitución, en el avance constitucional, la Constitución de 2009 ha significado un avance importantísimo. Pero ¿sabes qué no ha cambiado, María? La parte orgánica de la Constitución. Hemos replicado la misma estructura de la República, esa excluyente, en toda la parte orgánica. La concentración de poder en el presidente es pues un tema que debemos discutir porque es contraria a un pluralismo jurídico, es contraria a una visión democrática de organización territorial del poder. Entonces, primero pensar que los derechos van a estar garantizados desde un órgano, creo que no es la solución. Es simplón, es absurdo, es falso y no sé, y es demagogia. Y es un falso discurso. Totalmente. No es que los derechos no se solucionan desde un órgano. Y por eso el planteamiento de reforma judicial no es estructural. Es un planteamiento menos que coyuntural. A ver, si yo agarro y te doy una cucharilla y te digo, este es tu instrumento, ¿qué harías con la justicia? Bueno, yo lo primero creo que es importante el cambio de cultura. Primero iría trabajando en áreas neurálgicas. O sea, ya, tema del ministerio, realmente es una estructura que ciertamente tampoco ha tenido una incidencia. O sea, sí hay, por ejemplo, los servicios gratuitos, el SICPLUB, el CEPDAVID, que podrían ser importantes, porque siempre necesitamos la atención gratuita, es muy importante. Pero no hay ningún problema de reestructurar estas estructuras. Aparte que no han significado nada porque son malos. Además, que es otro tema. Entonces, yo no me preocuparía mucho por este tema. Yo me preocuparía en reformar y dar una mirada distinta. Primero, creo yo que sí hay que fortalecer una mirada, esta lógica de coordinación, cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria. Es muy importante desde mi perspectiva, porque también tiene que haber una lógica de retroalimentación y hay que desmitificar también ahí esa pervivencia cultural de creer. Yo creo que a veces la justicia ordinaria es tan perversa que por lo menos le calza muy bien el adjetivo no la ordinaria. creo, le calza muy bien. Entonces, eso significa, primero, hacer cambios estructurales de cultura jurídica. ¿Sabes qué? Creo, María, que en Bolivia, y por eso las aulas, o sea, el debate académico es muy... Y el debate, estos debates francos, ¿no? Son muy importantes. En Bolivia tenemos, yo digo, la cultura del circo romano, ¿no? Porque nos gusta ver cárcel, o sea, todo se ha penalizado, María. El punitivismo se ha exaltado total. Entonces, cualquier conflicto que puedas tener, lo penalizas. Y eso es perverso. Y ahí viene todas las redes de poder,
¿no es cierto? Porque ahí viene la amenaza, es que la cárcel, pero es que además veamos el sistema de las cárceles. Entonces ahí vienen todo el sistema de extorsiones, de redes, ¿no? Perversas. Desde la teoría, el derecho penal debe ser lo último. O sea, debe ser para casos graves, feminicidios, claro. O sea, asesinatos, violaciones, dejando el estupro, además que es un tipo inconvencional porque invisibiliza la violencia. O sea, esa es la mirada, ¿no? Para casos graves. Pero los demás, el tema del sistema penal no puede monopolizar el conflicto. Desde que tengamos esa mirada social, sociocultural, el sistema es perverso. Y eso no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Justicia, ni con los tribunales, sino con ni lo nada. que es de fondo. Por eso hemos invitado a esta mujer brillante. El sistema penal no puede monopolizar el conflicto. A ver si pudiéramos tatuarnos eso en la frente. Elena, 17, si no me equivoco, han sido las reformas constitucionales a lo largo de la historia de la vida de este país. ¿Crees tú que en este momento, con estas condiciones sociales tan turbias, deberíamos siquiera pensar en una nueva reforma constitucional? Contundentemente no. ¿Y por qué? Dame 5 razones, por favor, así la 1, la 2, la 3, para que nuestro público ubique. Bueno, en primer lugar, sí hay unos resquicios con el tema de derecho internacional, los instrumentos en derechos humanos. Sí soy crítica, pero también creo que hay un espacio importante de ganancia. Si miramos los avances de la Constitución, los derechos que consagra la Constitución, que es una Constitución en tema de derechos de avanzada, María. Te lo puedo decir con todo el amor que le puedo tener a esta Constitución, porque quizás la he visto desde esas filosofías. Es avanzadísima. Nuestra Constitución, los únicos que no sabemos somos las bolivianas, les bolivianos que no entendemos porque nos vienen a estudiar, ¿no? En materia constitucional. Sí, pero además a la Constitución le hacen mucha mala propaganda. Además, pero ¿qué? ¿Y por qué creo que no debe cambiar? Y estos son los puntos esenciales. La Constitución tiene un blindaje muy importante. Y ese blindaje es el que tenemos que rescatar, porque ahora el concepto es bloque de constitucionalidad, que incluye tratados internacionales en derechos humanos. Y tú me dirás, pero esos tratados son hechos fuera. No, yo los conozco. Pero así que hay algunos claro. que tienen una perspectiva. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, o la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar, sancionar la violencia hacia la mujer. Entonces, pero el bloque de constitucionalidad, y por eso en el curso trabajamos con también los hechizos jurisprudenciales. Sí hay que ser muy críticos con el Tribunal Constitucional, pero hay algunos elementos que sí nos deben servir. La jurisprudencia ha entendido que los instrumentos en derechos humanos no son estáticos, son instrumentos vivientes. Entonces, los estándares, los avances, por ejemplo, ahora una temática importante. Se ha avanzado este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la opinión consultiva 31 del año 25 sobre el derecho al cuidado, sobre cómo el cuidado es un derecho, no es un rol de las mujeres. La distribución del trabajo del hogar debe ser equitativa y debe tener un reconocimiento. Por ejemplo, en la asistencia familiar, ¿cuánto el juez qué te dice? Paga pañales, leche y además te da un monto. Pero no reconoce el trabajo de crianza. No reconoce porque entiende que es un rol de las mujeres. La ley no va a cambiar en Bolivia,
Pero, por ejemplo, con esta opinión consultiva del año 2025 y desde las justicias feministas y desde estas nuevas metodologías, tenemos que lograr ese cambio. Y esto se logró a partir de un hombre con discapacidad, ¿verdad? Exactamente, y a partir de peticiones. Entonces, elementos como bloque de constitucionalidad, desde el constitucionalismo, control de convencionalidad, estándar más alto de protección, ¿qué quiere decir? Que un juez no tiene que ver la ley, tiene que aplicar de manera directa en su sentencia estos avances en derechos. Bueno, me dan ganas de casarme con Elena Arta. Lo digo irónicamente. Exacto. Cuidado, no te asustes. No, ¿cómo, Mari? Pero ahí, por eso creo que no se debe cambiar la Constitución. Pero hay otro artículo fabuloso en nuestras herejías, María, que los abogados no lo conocen y que la reforma constitucional podría ser una terrible regresividad. Es el 109 parágrafo primero, la aplicación directa de derechos. O sea, no necesitas ley, no necesitas reformar la Constitución, necesitas aplicar la Constitución, necesitas aplicar estos derechos, que además los derechos generan deberes para el Estado. Entonces, una reforma regresiva implicaría una posición tan cómoda para el Estado, porque estos derechos, además, por ejemplo, de grupos de atención prioritaria, implican obligaciones reforzadas para el Estado. Entonces, ¿necesitas leyes? ¿Necesitas cambiar la Constitución? No la necesitas. No. Aparte que ahora, hay de todas maneras un problema. La elección judicial es un instrumento, desde mi punto de vista, completamente errado. Y ese puede ser, es decir, hay unos pivotes. Cambiar la Constitución no nos conviene como sociedad, como mujeres, como bloque popular, como lo que quieran. Pero hay algunos pivotes que funcionan como pretextos. Por ejemplo, el hecho de que la elección judicial no ha servido. ¿Qué hacemos? Bueno, no les gusta mucho a mis colegas constitucionalistas lo que te voy a decir, pero esa es la idea, ¿no? Primero, para mí, realmente no hay elección por voto popular. Esa ha sido una mentira. Por supuesto que no la hay. ¿Y por qué? Primero, porque la elección realmente ha sido dada en la etapa de preselección en la Asamblea Legislativa. Y siempre lo ha hecho mal. Y siempre lo ha hecho mal. Y eso implica, y aquí viene otra vez, desde las herejías constitucionales. Primero, ¿por qué estos jueces no funcionan? Porque no ha habido un cambio de cultura, y eso tiene que ver realmente no con el voto popular, sino con la etapa de preselección. ¿Cómo te puedes imaginar un examen de mérito? O sea, vamos a hablar de la, entre paréntesis, meritocracia, ¿no? Donde te den a un juez y te digan un cuestionario, la última elección, de opción múltiple. Yo no hubiera pasado el cuestionario de opción múltiple, ni muchas colegas, ni muchos, porque tutelar derechos, María, es más que aplicar de memoria una regla constitucional. No, pero la preselección está viciada no de la mala selección por error, sino porque ese es el control político real sobre el Poder Judicial. Entonces, primero, su visión otra vez del derecho, del único, otra vez enciclopedística, de pero élite. Es un simulacro, esos exámenes son un simulacro. Pero que nos deben llamar a la crítica profunda. Segundo, para que veamos que todavía existen matrices de discriminación. La Constitución, en el artículo 11, hace mención a un sistema plural de democracia, una democracia plural, donde también tiene cabida la democracia comunitaria. El Tribunal Constitucional, yo quiero centrarme inicialmente en el tribunal, es que es uno de los temas que creo que más nos debe preocupar. Yo creo que más allá de quién sea presidente, el Tribunal Constitucional es un punto neurálgico.
Entonces, desde esta mirada, de acuerdo al artículo 11 y desde los cambios que se generaron, tenía que existir en el tribunal un criterio de plurinacionalidad. Eso significaba composición plural. Eso en términos de diálogos, de saberes, era importante, porque era importante los diálogos, o sea, ya no solamente el juez de cuello blanco, y eso democráticamente es muy importante. Por ejemplo, la democracia comunitaria debió haber sido ejercida para una composición plural, lo que iba a quitar el monopolio a la preselección de la Asamblea Legislativa. Fue la ley la que mutiló esta forma de democracia y utilizó un concepto de autoidentificación. Y aquí sí, te puedo decir con un estudio que lo hemos hecho de años, un monitoreo, las personas que se autoidentificaban y que han sido preseleccionadas y luego seleccionadas, por ejemplo, con un pueblo indígena que nunca habían tenido experiencia de justicia indígena, dicho sea de paso, en sus sentencias en el Tribunal Constitucional eran los más formalistas. Entonces, es que esa es la perversidad. Esa es la perversidad que se ha generado y que yo no le perdono al cabrón del Evo Morales, ni al cabrón del Álvaro García Linera. Yo no les perdono cómo se ha manoseado un avance histórico muy importante. Claro. Claro. Ahora, estamos con Elena Attard. Estas cuestiones son las que se discuten y se enseñan en el Diplomado de Justicia Feminista. Es absolutamente profundo. Sí, por favor. Un puntito más. Dale. Disculpa que te corte. No. Pero yo creo que también hay otro punto de reflexión. El tema de quién controla al controlador. Eso en Bolivia no es solamente, no crean que vamos a cambiar la justicia cambiando la forma de elección de autoridades. El Consejo de la Magistratura famoso. Es un error, pero en Bolivia hay un grave problema en el juicio de responsabilidad y lo estamos viendo ahora con este Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, en un sistema hiperpresidencialista, con un modelo de tribunal constitucional todopoderoso, la Asamblea Legislativa, María, se somete al control de constitucionalidad. ¿Y quién juzga a los magistrados del Tribunal Constitucional? La Asamblea Legislativa. Hay una disfunción orgánica terrible, ¿no? Se ha modificado la ley del juicio de responsabilidades y se estableció que no los pueden juzgar penalmente, pero sí los pueden desvincular de su fuente de trabajo, ¿no?, de sus funciones, pero sigue existiendo una perversidad orgánica. Y aquí viene la pregunta, ¿quién controla al controlador? ¿Sabes cuál es la respuesta, María? ¿Cuál? El controlado. Entonces, ¿cómo puedes pedir un sistema pero tampoco, de garantía? Te voy a decir, en Bolivia el control es siempre el ratón el que cuida el queso. Correcto. En la policía es el dijipidiripi, un régimen disciplinario interno. En el ejército es un régimen disciplinario interno, que son anticonstitucionales. Correcto. La judicatura es el Consejo de la Magistratura, que ir a hacer una denuncia al Consejo de la Magistratura es un saludo a la bandera. Entonces, los sistemas de control, es decir, el único control en el que yo creo es el control social, que es el que vengo ejerciendo, que también es constitucional. Total. Aunque no tenga, digamos, instrumentos operativos, sí tiene instrumentos de construcción de opinión pública, que es muy, muy fuerte, que es lo que vengo haciendo yo, históricamente además, o sea, utilizando mi constitución política del Estado. Ahora, para cerrar, estamos con una mujer impresionante, con una personalidad de una originalidad muy grande y de un valor muy grande para la sociedad boliviana. Y tenemos el privilegio de tenerla como docente en nuestro diplomado Justicia Feminista. Una semana entera, 3 horas de clase diarias, y va a haber un evento público del que vamos a hablar al cerrar este encuentro. Sobre la liberación de Yanine Áñez y el juicio de Yanine Áñez, me gustaría tu opinión en términos jurídicos. Es
un precedente muy grave para la sociedad boliviana. Y me gustaría conocer tu análisis. Con todo gusto, María. Primero, yo he tenido el gusto y también creo que por eso es importante las voces directas. He escuchado a muchas víctimas de Sacaba y Sencata. Una de ellas, por ejemplo, estaba embarazada y relató las torturas que había sufrido. Un relato directo, no te estoy contando leí. El GIEI ha hecho un informe, pero creo que el informe ha quedado también corto en relación a las graves vulneraciones a derechos humanos. Y esto nos da también a la reflexión, porque en Bolivia hay históricas masacres que han quedado un mensaje de impunidad, ¿no? Entonces, Amayapampa, Apacir, es decir, o sea, si vamos haciendo una construcción desde los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, pues, es importante que el Estado brinde un mensaje de no impunidad. Pero además es importante reivindicar el derecho a la verdad desde varias. O sea, la verdad no tiene solamente un vértice, con todas sus complejidades. El derecho a la memoria y la reparación integral de daños. Creo que y aquí también quisiera reflexionar, la reparación integral de daños, los propios juristas, digo porque la mayoría tienen esta mirada, cree que es solamente un tema de indemnización, ¿no? O sea, que te pagan y ahorita dices, bueno, la vida estamos, de tu hijo, de tu hermano, no vale nada, pero estamos pagando. No. La reparación integral de daños tiene que tener una vocación transformadora, y por eso vienen las garantías de no repetición, las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción. Como estamos ahora en Bolivia, no va a haber ni verdad, ni memoria, ni reparación integral de daños. Y eso implica que también tenemos que pensar en modelos de justicia transicional. Los modelos de justicia transicional plantean estas lógicas de verdad, memoria y reparación integral de daños. Cuando la sociedad no comprende